Gracias por continuar con nosotros. Hoy el gobierno de Trump dio detalles sobre su plan de auxilio mediante el cual están solicitando $500 mil millones para hacer pagos directos a los contribuyentes estadounidenses como parte de un proyecto de $1 billón. El presidente también anunció esta mañana en su cuenta de Twitter que Estados Unidos cerrará la frontera con Canadá al tráfico no esencial y de manera temporal para tratar de frenar una mayor expansión del coronavirus que ya está presente en los 50 estados del país. Este martes electoral, la primaria de Ohio fue cancelada y las otras tres, Illinois, Florida y Arizona, siguieron adelante a pesar de las protestas de sus funcionarios que insistían en prevenir el contagio del nuevo coronavirus. A pesar de esto, hubo un claro ganador en la noche y fue el ex vicepresidente Joe Biden, quien ganó con ventaja sobre todo en el estado más importante de la noche, la Florida, con 219 delegados. También ganó en Illinois con 155 delegados y Arizona con 67. Con lo que tiene hasta el momento, Biden acumula 1,124 delegados, mientras Sanders solo 815. Así, el ex vicepresidente está ya cerca de cruzar el umbral de los 1,991 delegados necesarios para obtener la nominación. Estas elecciones primarias fueron la más reciente interrupción a la cotidianidad de los estadounidenses por causa de la pandemia del coronavirus. Una jornada fuera de lo normal porque la normalidad tardará en volver por un rato a Estados Unidos. Desde Washington, Randy Serrano con los detalles. Este martes ni la emergencia nacional debido al coronavirus detuvo a personas de salir a votar en las primarias demócratas. El derecho de votar es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y hacer el esfuerzo, no importa ahorita el virus. Ella es una de miles de votantes que a pesar de la pandemia salieron a las urnas en Arizona, uno de 3 estados que llevaron a cabo primarias a pesar de la crisis que enfrenta el país y de las sugerencias de la Casa Blanca de evitar encuentros de más de 10 personas con el fin de frenar la propagación del virus. Pero el presidente dijo este martes que esa medida se podría obviar en virtud de una elección por ser algo tan importante. Trump ha dicho que la decisión de cancelar primarias la debería tomar cada estado, como lo hizo Ohio, en donde a solo horas de que se abrieran las urnas el gobierno estatal canceló los comicios del martes. Maryland le siguió los pasos. Allí, el gobernador postergó las primarias de abril hasta junio. En Illinois, las urnas abrieron todo el martes, pero con menos votantes de lo que se esperaba. Yo creo que es por el medio que tienen al virus y no quererse contagiar. Y en Florida, cientos de voluntarios decidieron no trabajar en los centros de votación. Cientos de delegados están en juego en los comicios del martes. El ex vicepresidente Joe Biden sigue liderando ese conteo y todo apunta a que su contrincante Bernie Sanders se le seguirá dificultando el camino hacia la nominación del Partido Demócrata. Último día de elecciones durante el mes de marzo en el país debido a la pandemia. Mientras tanto, más estados dicen estar considerando postergar sus elecciones. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración anunció que todas las audiencias migratorias previstas para extranjeros que no están bajo custodia de las autoridades federales se suspenden hasta al menos el 10 de abril como efecto de la emergencia global provocada por la pandemia del coronavirus. Por su lado, los servicios de ciudadanía e inmigración UCIS, por sus siglas en inglés, han suspendido a partir de este miércoles y hasta el día 1 de abril sus servicios presenciales, según anunció esta agencia. Se mantendrán activos los servicios no presenciales y en algunos casos servicios de emergencia. El anuncio de UCIS paraliza temporalmente las ceremonias en las que se otorga la ciudadanía y las entrevistas para los solicitantes de asilo, entre otros servicios. El Servicio de Inmigración había anunciado anteriormente que el tratamiento o los servicios preventivos que requieren las personas infectadas o expuestas al coronavirus no afectarán a ningún extranjero como parte de un análisis futuro de carga pública. Daniel Aguirre con toda la información. El gobierno federal dio a conocer que las nuevas reglas de la carga pública no serán aplicadas a los migrantes cuando utilicen programas de salud de asistencia social por estar contagiados con el nuevo coronavirus COVID-19 o cuando presenten síntomas. Expertos legales recuerdan que todos tenemos derecho a ser atendidos en un hospital y recomiendan a la comunidad lo siguiente.
Uno se pone muy mal al resultado de este virus. Lo tienen que atender, es una asistencia, se le llama Access, de emergencia, y eso no necesariamente le va a impactar tampoco para un proceso de inmigración. La medida de no aplicar las nuevas reglas de la carga pública en estos casos se tomó luego de la presión de legisladores y grupos promigrantes. Además, el propio gobierno federal manifestó estar consciente que por la carga pública, migrantes no quieren ir al médico o al hospital y realizarse la prueba del COVID-19 o buscar tratamiento. Activistas señalan que migrantes les han comentado que están preocupados por su salud, pero al mismo tiempo por la salud de su estatus migratorio y cómo podrían resultar afectados. Hay que reiterar que el Access de emergencia no es un tipo de asistencia que va a contar para que un oficial de inmigración lo encuentre o la encuentre a una carga pública. Las autoridades de inmigración señalan que cuando los migrantes tramiten su residencia permanente, deberán explicar y comprobar que el uso de los programas de asistencia pública fue durante el brote del nuevo coronavirus. En Honduras, la Secretaría de Estado ha distribuido en los hospitales públicos de todo el país más de 10,000 kits o equipos de protección para personal médico. Le ampliamos esta y otras noticias de nuestros países a continuación. En Honduras, los insumos fueron entregados de acuerdo a la solicitud entregada por las máximas autoridades de los hospitales, y estos servirán para guardar a los empleados de salud que deban atender casos confirmados o con sospechas del coronavirus COVID-19. De acuerdo con la instrucción del presidente Juan Orlando Hernández, el titular de Copeco, Gabriel Rubí, recomendó a subcomisionados y directores de Copeco la identificación de las necesidades en los hospitales y clippers que servirán en esta emergencia. Es así como este fin de semana los equipos se movilizaron y se reunieron con directores de los hospitales para levantar un listado de necesidades y proceder a dar respuesta. El proceso de distribución continuará bajo este mismo esquema, a fin de eficientar el uso de los recursos y abastecer de forma inmediata los requerimientos de los centros. Entre los hospitales atendidos está el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el Hospital del Tórax, Hospital Escuela Universitario, Hospital de Especialidades Pediátricas María y las Clippers del Alto de en Medio, y Colonia El Sitio en Francisco Morazán, así como el Hospital Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez en San Pedro Sula. En Guatemala, ese país anunció ayer la suspensión de todos los vuelos de deportados bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo con Estados Unidos, que incluye a salvadoreños y hondureños hasta que concluya el estado de calamidad pública por la pandemia del coronavirus COVID-19. El canciller guatemalteco Pedro Brolo anunció la medida al salir de una reunión con el gobierno para revisar las medidas para paliar la proliferación de la pandemia del coronavirus en el país centroamericano, y agregó: también se suspendieron temporalmente los vuelos de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos. Y en España, las autoridades confirmaron la muerte de otro hondureño a causa del coronavirus en la ciudad de Madrid. Se trata de Gil Antonio Hernández, de 58 años de edad, quien murió en el Hospital La Paz y se convierte en el cuarto hondureño de fallecer por el COVID-19. El miembro de la Asociación de Hondureños en España, Julio Troches, informó que el compatriota era originario de San Manuel Villanueva Cortés, zona norte de Honduras. Troches añadió que los familiares del hombre le informaron que su pariente era un paciente diabético, lo que empeoró la situación frente al virus. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Vamos a una pausa, pero al regresar los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo, nuestra meteoróloga Gabriela Deyán nos tiene un adelanto. Y para este momento la temperatura es de 78 grados en condiciones nubladas. Ya nos estamos despidiendo del invierno. Vamos a ver cómo recibimos esa primavera al regresar.